Buenarda, si seguimos con el libro, 28. Él no será fuerte en su país por las masas ignorantes, sino por las masas ilustradas, y para que las masas ilustradas del país sean más fuertes que las ignorantes, es menester que busquen conexiones con elementos ilustrados de fuera. Solo por ese medio la minoría ilustrada del país llegará a subordinar a la mayoría semi-bárbara, coligándose con la civilización exterior. Ajá. Es el único recurso de salvación por ahora para nuestras repúblicas de Sudamérica. El sistema exterior del país tiene, tiene toda la importancia del orden de él depende todos nuestros progresos, que al revés de los progresos europeos deben operarse de la superficie al fondo, de la periferia al centro. Debe, pues, atraerse toda influencia civilizante. Punto. De aquí la conveniencia de estrecharse con la Francia e introducirla en la consideración del país. 29. Este plan reúne a las ventajas que quedan indicadas, la de la celeridad, condición que debe ponerse ante todas en el momento a que han llegado las cosas. La celeridad además no deja pensar para decidirse. Trigésima. Para que una revolución nazca, se desenvuelva y triunfe en la campaña, se necesita cuando menos 4 meses. Para entonces bien podría haber concluido la cuestión francesa y quedado Rosas en el pueblo rodeado de recursos. En tal caso, la restauración de la campaña le sería obra de un día. 31. 300 hombres pasados de aquí a nuestra campaña bien podían ser destruidos antes de haber hecho una gran reunión. 2000 hombres puestos en la capital, 2000 asociados a esto sobre la marcha, 2000 más comprometidos en el día, ya presentan más garantía de permanencia y de suceso. 32. La revolución debe contar en gran parte con el elemento de la refacinación. Este elemento no puede emplearse en ningún punto con mayor efecto que en la capital. 33. Un movimiento comenzado en la campaña invertiría tiempo, dejaría lugar a la reflexión produciría la inercia para sublevar la campaña hasta cercar la ciudad. Muchas batallas y muchos meses se habrían invertido, y en tanto que esto se pasaba, Rosas habría hecho del pueblo un castillo, habría organizado por el terror un plan de defensa por el cual vendría a costar la toma del pueblo. 2. Costar la toma del pueblo 2 o 3 mil cabezas. Hoy no hay preparación y la operación es fácil. 34. Hoy no solamente no convendría seguir a Rivera en su campaña de defensa o de invasión, sino en el practicarlo sería tal vez el colmo de la impolítica.
La política manda hoy, sino batir, al menos retirarse de Rivera. La rehabilitación de su crédito es ya imposible en todas partes, aunque no lo sea en esta campaña, en Buenos Aires y en todo el litoral. Su crédito de ahora 5 meses se ha convertido en odio ignominia. ¿Qué significa? No lo sé, busca en el diccionario. Don Frutos basta hoy para perder la cuestión argentina. No seremos nosotros los que condenemos ex cátedra al infortunado general Lavalle por no haber tenido en cuenta esas consideraciones cuyas teorías y apreciaciones respecto del valor de las ciudades y de las compañías había de desconocer después en absoluto su autor cuando juzgaba las de Sarmiento emitidas en el Facundo, no con el criterio desapasionado del crítico consciente, sino, sino movida su pluma por las nerviosidades de su profundo odio personal, pues muy distinta cosa dictar planes de campaña en el buffet contando con elementos o circunstancias ilusorias o equívocas que ejecutarlos en el terreno y asumiendo la responsabilidad de una empresa cuyo fracaso puede producir gravísimas e irreparables consecuencias, recayendo aquella no en él en el que aconsejó, sino en el que acogió y practicó el consejo. Empero, ante todo, no sé qué significa empero, ante los resultados de la retirada de Lavalle, pudo él, como otros varios, pensar y decir que distinto hubiera sido el éxito de la empresa a haberlos escuchado. Desde entonces se dedicó de nuevo a los libros que tiempo hacía tenía abandonados y preparado convenientemente rindió examen para graduarse, como lo obtuvo doctor en jurisprudencia a partir de este momento, sin dejar de escribir tarde en tarde, ya en el Corsario, ya en el periódico de caricaturas titulado Mueras Rosas, en el Talismán, se contrajo a sus intereses particulares, consiguiendo formar su clientela al poco tiempo de abiertas las puertas de su estudio. Pero la suerte de las armas fue adversa a la causa de la libertad y destruidos los ejércitos libertadores de la República Argentina, los vencedores vadearon el Uruguay y fueron a plantar sus tiendas de campaña en los suburbios de Montevideo, abocando sus cañones a las puertas de la ciudad. Todos sus habitantes, y no los últimos de la Argentina, emigrados, tomaron las armas y corrieron a ocupar su puesto de pelea formando con sus pechos generosos y más fuerte que de piedra el reino amurallado de la ciudad embestida. Alberdi permaneció unos días en la plaza sitiada y antes de tocar, como dice uno de sus biógrafos, el inconveniente de la falta de recursos en un país extraño, atento más que a su propia gloria, a sus intereses particulares, abandonó el puesto del deber cívico
emprendiendo viaje a Europa. Tan presurosa, retirada en aquellos solemnes momentos, a nuestro juicio, imperdonable deserción que no justifica el pretexto aducido, sino lo agrava. Montevideo no era entonces, no podía considerarse país extraño a los argentinos que huyendo de la cuchilla del tirano hallaban en sus hogares fraternal acogida. Mucho después, esto es una aclaración, mucho después del escrito este artículo biográfico, hemos conocido una carta de Sarmiento a Alberdi, de la que copiamos estos párrafos. En la prensa y en la guerra, usted sabe que en qué filas se me ha de encontrar siempre, y hace bien en llamarme el amigo de Buenos Aires, a mí que apenas conocí sus calles. Usted que se crió allí, fue educado en sus escuelas y vivió relacionado con toda la juventud, hablóle de prensa y de guerra, porque las palabras que se lanzan en la primera se hacen redondas al cruzar la atmósfera y las reciben en los campos de batalla otros que los que las dijeron, y usted sabe, según consta de los registros del sitio Montevideo, quién fue el primer desertor argentino de las murallas de defensa al acercarse a Oribe. Estos tipos, ¿cómo hablan de raro? Yo no, está difícil entenderle la verdad que está difícil, que está aburrido. Si no estuviera hablando yo, ya se hubieran ido, seguro. A ver otro cosa, o sea, capaz que están como hago yo, cuando tengo sueño no quiero dar el televisor a nadie, que agarro y pongo alguna boludez que sé que me va a entretener, pero más o menos y no le doy bola poco. Le doy bola poco y la tengo en segundo, tercer plano. Bueno, ese es el valor que le doy al audiolibro este, porque la verdad que está entre que un idioma, un lenguaje coloquial, no sé, viejo, lenguaje, una lengua vieja, una variación vieja, y que es aburrida y que no se entiende bien, porque a veces habla como palabras, qué sé yo, como modismo de la época, cosas así, no se le llega a entender bien. Entonces, bueno, es lo que hay para hacer. Bueno, entonces continúo con lo que seguía, con lo que seguía, y dice, como los argentinos emigrados no eran extranjeros en Montevideo, pagándole con su preciosa sangre la generosa hospitalidad. Y si así debiera considerarse, y si así debiera considerarse, aquel suelo amigo, aquel pueblo hermano en tan extraordinaria circunstancia, no lo era también la Europa, no lo era Chile, a los que Alberdi demanda refugio. Hay que aceptar que otras razones que la invocada le aconsejaron separarse de sus compañeros de causa en la hora suprema del peligro. Un año permaneció en Europa, que le fue muy provechoso por los notables conocimientos jurídicos que adquirió, y de regreso a América tocó el Brasil, de donde se dirigió a Chile, doblando el cabo de Hornos. En ambas travesías se escribió dos poemas, El Edén primero
y Tobías o la cárcel a la vela en la última. Establecióse en Valparaíso y poco después se matriculaba en el foro de aquella república, escribiendo con tal fin su memoria sobre la conveniencia y objeto de un Congreso General americano, que le fue combatida por Sarmiento, pero que le propició el aplauso de notables hombres públicos de América. Ejerció con gran crédito durante muchos años su profesión de abogado, publicado entre otras ejecuciones y quiebras en Chile, entre otras ejecuciones y quiebras en Chile, y la magistratura y sus atribuciones. Obras que contribuyeron a confirmar su reputación. Fundó también el diario El Comercio, Caído Rosas en 1852. Fue Alberdi nombrado encargado de negocios de la República de Chile, pero no lo aceptó. Meses antes había publicado sus bases y puntos de partida para la organización y política de la República Argentina, obra que ha sido considerada por unos como un tratado completo de derecho público americano y merecido entusiastas económicos de publicistas americanos y extranjeros, y por otros como careciendo de la ciencia y conciencia de las instituciones libres, faltando a su autor las nociones más elementales y constituyen a la médula de los buenos libros en que se expone y aplica la teoría y práctica del gobierno y de la organización constitucional en una república federal. En 1854 fue distinguido por el gobierno de Paraná para ocupar en Francia e Inglaterra el puesto que había renunciado en Chile. A desempeñarlo partió desde Valparaíso, donde aún residía, por la vía de Panamá, para visitar de paso los Estados Unidos. Poco después se le acreditaba ante este gobierno y el de España. En 1856 fue elevado a la categoría de ministro plenipotenciario en las Cortes de París, Londres, Roma y Madrid, puesto de que exonerado en abril de 1862 por el gobierno que reemplazó de don Santiago de Erqui, cayendo envuelto de una medida de carácter general. 2 años antes había dimitido dicho cargo, con motivo de la terminación del mandato del general Urquiza, elevando al propio tiempo una memoria de todos los trabajos de su misión durante 5 años, de la que sacamos los datos que siguen, pero no siéndole aceptada, continuó al frente de ella. Su misión en Europa tenía por único objetivo o por único objeto combatir la política del entonces Estado de Buenos Aires en aquellos gabinetes, no teniendo credenciales para el gobierno de los Estados Unidos. Consiguió al favor de medios privados, ser admitido a varias conferencias por el presidente Pierce. El Ministerio de Negocios Extranjeros
Ah, Pierce como Jefferson Pierce de Black Lightning. Y dale me gusta si ves Black Lightning. O si lo viste. Porque creo que ya terminó. Tengo que revisar cuántos capítulos tiene ya. Si ha muerto subir más. Bueno, decía Pierce, el Ministerio de Negocios Extranjeros y Ministro de Inglaterra en Washington. Consiguiendo... Uy, Laura, ¿qué he hecho? Extranjero y Ministro de Inglaterra en Washington. Consiguiendo inclinar la política de aquella poderosa nación en favor de la Confederación. Punto. Pasó a Inglaterra y obtuvo la seguridad de que el gobierno de San Miguel de SMB, no sé qué es SMB, solo mantendría relaciones diplomáticas con el de la Confederación. Consiguió en partes del gobierno francés la modificación de su política en el Plata, poniéndola de acuerdo con Inglaterra, menos el retiro del señor Balcarce, que insinuó en su carácter de encargado de negocios de Buenos Aires, acogida cordial dispensóle el Papa Pío IX, a quien representó en un memorándum con una necesidad de la situación religiosa del país argentino, el nombramiento de los obispos para las 12 diócesis vacantes de la Confederación y la desmembración del Obispado de Buenos Aires, pretensiones a que accedió aquel, pero que no pudieron ser provistas inmediatamente por dificultades que no le fue posible allanar por falta de plenos poderes. A principios de 1857 se trasladó a España con el objeto de negociar el reconocimiento de la independencia de la República por la madre patria, firmando el Tratado de abril aquel año. Después de vencidas algunas dificultades, este tratado fue desaprobado por el gobierno de la Confederación por oponerse a las instrucciones dadas a Alberdi en sus artículos cuarto y octavo, que admitían como deuda la tesorería nacional, la antigua del tesoro de nuestras provincias antes españolas, y la nacionalidad española a los hijos españoles nacidos en él. Hay una carta que no se entiende un choto, una foto, una carta, que a ver si la podemos llegar a entender. Riwiña chichicho guacho 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 guachichicho guachicho. Charazo, chorizo, au, augo. No sé, loco, está re difícil esta letra. Una monedita para que yo te la entiendo, loco. Entendémela, dámela para que te la entienda. Dame una monedita para que te la entienda, loco. Yo soy el que te descifra los jeroglíficos que escribía este tipo. Posta, tiene peor letra que el doctor. Si así escribí, no me quiero imaginar cómo te limpia la cola. Posta, man. O sea, ya voy a sacar una foto. Tu culo con mi choto. Para que vean cómo. El que no sea de acá, choto es pene. Que no sea de, de, de acá de Argentina, choto se le dice al pene de forma vulgar. Entonces, tu cola con mi chota. Bueno, son varias cartas. Para que me he quedado ahí. Son varias páginas. Hijos de españoles nacidos en él. A ver. Y la nacionalidad española, los hijos de españoles nacidos en él. Son tres, cuatro.
4 hojas que tienen jeroglíficos. No sé por cuál es el motivo de eso, pero bueno. En el Plata y la Argentina a los de estos nacidos en España. Consecuencia, llevó a cabo un nuevo tratado que firmó en Madrid en 1859, dejando satisfechas las exigencias y susceptibilidades que se habían suscitado en este... ¿No te parece que soy muy sensual cuando hablo? No, suscitado, si sos varón y te gustan las minas, está bien. Si no, no ponga, si te gustan los vagos, pone también. Si no, no sé, pégate un tiro en los huevos y déjame echar ahora. A ver, bueno, exigencia y susceptibilidades que se habían suscitado en este asunto de que se les hizo severo cargo acusándosele de haber, de haber dado la espalda a los intereses y derechos de la patria con concesiones inaceptables e injustificables en manera alguna, producida la caída del gobierno del Paraná a consecuencia del triunfo de Buenos Aires en Pavón. Alberdi, como dijimos, fue destituido de su alto cargo por el nuevo gobierno que mal podía mantenerle en un puesto en que le habían hecho cruda y constante guerra. Esta destitución que se imponía retempló su malquerencia a Buenos Aires y sus hombres. Las disensiones políticas de las repúblicas del Plata dieron oportunidad a su estallido tremendo, injustificable, incomprensible en un hombre de su talla, de su talento, declarada la guerra con el Paraguay. Alberdi, que estudiando la política de esta república había reconocido que su regimiento constitucional era egoísta, escandaloso, bárbaro, de funesto ejemplo y de ningún provecho a la causa del progreso y cultura de su pueblo, y que lejos de imitación merecía la hostilidad de todos los gobiernos patriotas de la América del Sur, y esto antes de llegar a los extremos de su atrocidad, se embanderó decididamente en la causa de los enemigos de su patria y puso a su servicio la ayuda poderosa de su brillante inteligencia, echó sobre sus hombros la difícil, cuanto antipática tarea de justificar ante el mundo, denigrando la patria propia, la actitud guerrera de Francisco Solano López, el más bárbaro de los tiranos de América. Viejo en el extranjero, la dignidad de la República, desvirtuando su causa, persiguiendo su descrédito, calumnió a sus hombres de gobierno, suponiéndoles tendencias inconfesables, trabajo constantemente por desprestigiar la guerra ante la Europa entera, atribuyéndole calculadamente fines de conquista y de opresión, cuando si algo llevaban los argentinos en sus bayonetas eran los eternos principios de justicia y libertad que han procedido siempre a sus legiones, pintando a los gobiernos aliados complotados para destruir la nacionalidad paraguaya, desmembrar su territorio y repartírselo como botín de la victoria, y a medida que rebajaba con el concepto de Europa la patria y que se meció su cuna, enaltecía al tirano paraguayo asesino de su pueblo, que mucho
que mucho debió agradecerle su incomprensible adhesión llevada a extremo tal que llegó en su prédica insensata a dar la voz de alarma a los estados del Pacífico, particularmente a Chile, insinuándoles que el triunfo de las armas aliadas resultaría comprometida su integridad territorial por la preponderancia que debía dar este al Imperio del Brasil. Su actitud en la cuestión paraguaya, pretendiendo justificar con la autoridad de su palabra al bárbaro dictador que sacrificó a sus instintos salvajes a aquel pueblo digno de mejor suerte, que en su sed de sangre llegó a fusilar a sus propios hermanos, horrorizando, epa mierda, a su propio hermano, horrorizando con su crueldad a los mismos verdugos que se valía, hirió profundamente el sentimiento cívico de los argentinos que rechazaron indignados los ataques del desleal compatriota que cosechó como fruto el odio de muchos y desprecio de los demás, de los más, cayendo su palabra en el vacío cuando pretendió vindicarse en el folleto Las dos guerras del Plata y su filiación en 1867, buscando tal vez la consideración perdida que no volverá a rodear su nombre, su nombre. No es sin profunda pena que recordamos esta página sombría de la vida de Alberdi, que quisiéramos arrancar para arrojarla al eterno olvido, sino por el honor, al menos de la dignidad argentina ultrajada tan torpemente, pero nuestro deber nos impone sacrificar la verdad histórica hasta nuestros más íntimos sentimientos, sublevaremos con nuestra leal franqueza pasiones más comprimidas o no extinguidas, aún levantaremos odios y protestas enceguecidas, pero hablamos inspirados por la pasión de la patria única que nos domina. Nuestras opiniones y sentimientos, nuestras opiniones y sentimientos al respecto han sido enérgicamente declarados más de una vez. En la biografía del coronel Lugones dijimos, durante la guerra del Paraguay, por ejemplo, estallaron injustificables azonadas y revueltas en algunas provincias argentinas. El gobierno nacional tuvo que distraer fuerzas del ejército que se batía por el honor de la República en un país extranjero para reprimir a los criminales que daban la espalda a los más altos y sagrados deberes del patriotismo, lanzándose a una lucha fratricida, vergonzosa, en momentos tan supremos. Ellos merecen la eterna condenación de los buenos, el castigo de la patria a los que la traicionan, pero nosotros, sus contemporáneos débiles o cobardes, no hemos sabido o no hemos querido aplicarles el condigno escarmiento. En el colegio, esto es una aclaración, ¿no? Esto en el colegio electoral de 1868, para elegir presidente y vicepresidente de la República Argentina, el doctor Melaquides Salva por Santa Fe votó por Alberdi para el segundo cargo, fue el único que votó por Alberdi. Bueno, muchos de ellos
se han sentado después de nuestros congresos, han gobernado nuestras provincias, han obtenido las palmas con que se premia a los soldados leales. La historia empeoró, empero les reserva su fallo. La prueba tremenda de la acusación de traidor a la patria hecha a Alberdi la publicó el estadista Sarmiento, el censor del 12 de enero de 1886, acompañándola con la siguiente carta: sírvase dar jugar preferente en sus columnas a la carta del traidor Juan Bautista Alberdi, cuyo original estará desde la publicación de su diario en la oficina del censor para satisfacción de los curiosos. El padre del capitán Sarmiento inmolado en Curupaití, 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 Culoipatín, Curuipatí, recibió en Buenos Aires al doctor Alberdi con las deferencias, que no sé qué mierda significará, que un ministro de gobierno debe a sus adversarios personales. En prueba de su satisfacción, me vistió, me visitó en mi casa particular 3 veces, pero se trata ahora de suscitar odios contra Buenos Aires, y recordé que Alberdi fue el último mohicano chasqueado del oído. Los que quieran suscitarlo contra mí lo hacen hablar desde la tumba con las palabras textuales de Alberdi al lado de López del Paraguay contra Buenos Aires. De López contra Buenos Aires para Lugones por Juan Viedma, Buenos Aires. Para ahorrarme molestias, inserto sin traducir el artículo de la sin traducir el artículo de la Constitución norteamericana definiendo la traición. Treason against the United States should consist only in living where against them or in adhering to their enemies, giving them aid and comfort. Que esta réplica ponga fin a la querella de F. Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, y a hacernos eco de la palabra vibrante de Sarmiento. Nos autoriza este párrafo de la carta autógrafa. Ofrecemos al pueblo argentino copiada del original, que posee y ha puesto a nuestra disposición el señor Augusto Belín Sarmiento, nieto del ilustre estadista. Tenga usted la bondad de repetirle lo que tantas veces he dicho a usted y al señor Barreiro. Yo no quiero ni espero del señor Marisca López empleo público, ni dinero, ni condecoraciones, ni suscripciones,
de libros, todo lo que yo quiero, me lo ha dado ya en parte, es hacer pedazos con su grande y heroica resistencia el orden de las cosas que formaba la ruina de mi propio país. Y para lo venidero, todo lo que quiero de él es que abrace una política tendente a buscar en una liga estrecha con el nuevo orden de cosas que represente los verdaderos intereses argentinos, la seguridad y la garantía respectiva de los dos países contra las ambiciones tradicionales del Brasil y Buenos Aires respecto de los países interiores en que hemos nacido él y yo. Traducimos la traición contra los Estados Unidos consistirá solo en, en llevanearse en armas contra ellos o en adherirse a sus enemigos, adherirse a sus enemigos dándoles auxilio y facilidades. A esto se contestó que no probaba la traición a la República Argentina porque solo Buenos Aires y el Brasil eran el objeto de su odio. Hasta 1880 permaneció Alberdi en Europa habiendo explicado 6 años antes de sus amigos del Plata los motivos que lo retenían desterrado lejos del círculo de sus correligionarios en un folleto publicado en París. Llegó a Buenos Aires, elegido senador por Tucumán, en momentos de aquella se preparaba para resistir a las imposiciones del gobierno nacional, defendiendo según lo entendía los derechos federales de los Estados Unidos, de los estados de los estados que componen la República, y visitó al gobernador Tejedor en su despacho para felicitarle por su actitud, lo que le hizo suponer por un momento que había modificado sus ideas, suavizando sus odios a Buenos Aires. Declarada la guerra, quedó Alberdi dentro del recinto de la ciudad, sitiada con la fracción de los diputados al Congreso que negaron su apoyo al presidente de la República, pero vencida, Buenos Aires encontró fácil acomodamiento con el adversario, redactando y publicando, costeada por el Erario Nacional, su obra La República Argentina consolidada 1880, con la ciudad de Buenos Aires por capital, que consideraban su autor como segunda mitad de complementaria de las bases publicadas en 1852. Fue candidato del gobierno nacional en 1881 para desempeñar la legación argentina en Francia, pero atacado enérgicamente en La Nación y otros importantes periódicos, sintió el vacío a su alrededor y se embarcó. La defensa de Buenos Aires por Carlos Tejedor, página 94, 130, 131 y de 1881. De ahí se saca el artículo. La Nación y otros importantes periódicos sintió el vacío a su alrededor y se embarcó para Europa, donde falleció el 19 de julio de 1884. 2 años después, el Congreso de la Nación autorizó el P.E. Para intervenir
para invertir hasta la suma de 10.000 pesos en la impresión de las obras inéditas y publicadas del Dr. Alberti, cuyo encargo fue cometido a los señores Bilbao y O'Connor. Sus restos fueron reimpatriados en junio de 1889 con extraordinarios honores decretados por el presidente de la República, Dr. Juárez Selman, pero justo es decirlo, recibido fríamente por parte del pueblo. Ante la tumba de Alberti, decía el director del diario, cuya imparcia imparcialidad al respecto no puede ponerse en tela de juicio. La gratitud nacional ha hablado por los labios de oradores entusiastas en el economio, ha ofuscado en muchos la razón serena, la crítica ha callado, se han hecho panegíricos fúnebres, pero no se han pronunciado las grandes oraciones que son como el juicio de la posteridad sobre la obra del hombre que ha vinculado su acción a la acción colectiva del país y de sus hombres representativos. Ha faltado a la cita la voz autorizada de nuestros grandes oradores y la figura de Alberti se destacará mejor en las páginas del libro que estudie sin entusiasmos excesivos y sin rencores importunos su gran papel en el génesis institucional argentino. Alberti fue miembro corresponsal del Instituto Histórico, de la Sociedad Geográfica y de la Zoológica y de Aclimatación de Francia, de Economistas de París, de la Academia de la Historia de Madrid, de la Sociedad Geográfica y de Berlín y de la Real Academia Española. Aclaración. El doctor Alberti había aceptado el empleo de comisario general de Migración Europea, pero a principios de 1884 lo renunció por el mal estado de su salud, en razón de lo cual el presidente de la República, General Roca, solicitó del Congreso Nacional una pensión vitalicia en su beneficio de 400 pesos moneda nacional mensuales en atención a los valiosos servicios que prestara al país. A más de las obras que hemos hecho referencia en el curso de estos rápidos apuntes, es autor de las siguientes colecciones de artículos literarios y de costumbres publicados en diversos periódicos de Montevideo. Hago un corte aquí